Gracias por continuar con nosotros en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Y hoy estamos, señores, en familia. Danilza, un hermano, un amigo muy querido, el vicedecano de la Facultad de Economía, el economista, vaya la redundancia. El autónomo de Santo Domingo, la UAS. Así mismo es, Antonio Siriaco. Bienvenido, claro que sí, venga, profesor. Bueno, para mí es un placer estar en mi casa. Ay, carajo. Con dos excelentes comunicadores. Gracias. Esta es una consulta que hacemos, porque cuando queremos hablar de economía y saber la realidad de lo que está pasando, convocamos aquí para ver las cosas como van objetivamente. No, y además que la gente se informa, por eso se llama Infórmate. Infórmate, así mismo es. Es un placer siempre para nosotros recibir. No, para mí es más que un placer estar con ustedes. Profesor, ¿cómo anda? ¿Cuál es la realidad del país en materia económica? ¿Estamos tan bien? ¿Estamos por las nubes, como siempre se dice? Mira, tú sabes que la situación económica está en un momento especial. Porque no hay que olvidar que estamos en un proceso preelectoral y eso, la política tiene efecto en la economía. Pero también hay una situación internacional muy característica. Todavía sigue el problema, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. La situación, por ejemplo, de Irán con Estados Unidos, que eso afecta al mercado del petróleo. Y todo eso genera incertidumbre. Por eso es que durante las últimas semanas el Banco Central ha tomado una serie de medidas, por ejemplo, de estímulos monetarios. En primer lugar comenzó con una liberación de 29.200 millones de pesos a diferentes sectores. Y luego posteriormente, recientemente, añadió 5.000 millones para el sector construcción, pero en este caso para la construcción de nuevas viviendas. Y recientemente el Banco Central lo que ha hecho es que ha disminuido la tasa de política monetaria de 5.50% a 5%, es decir, 50 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Banco Central con todo esto está haciendo que la tasa de interés en el mercado cambiario disminuya y que los créditos sean mucho más baratos. Por eso, por la situación que se está viviendo de incertidumbre, también si eso uno le incorpora lo que ha ocurrido recientemente con David Ortiz, que salió en los principales periódicos norteamericanos y que en cierta manera podría afectar a un sector tan sensible como es el sector del turismo en la República Dominicana. Todo eso, en cierta manera, genera mucha incertidumbre. Entonces la gente, lo que van a hacer grandes inversiones, dicen, déjame ver qué va a ocurrir en la República Dominicana. Cuando tú analizas los datos del Banco Central, la economía sigue creciendo, obviamente que sigue creciendo, pero no al ritmo de crecimiento de los trimestres del año pasado, o los meses, por ejemplo, los primeros 5 meses del año pasado. ¿Ha habido un rezago entonces? Ha habido un proceso de desaceleración moderada, producto de esta situación. Entonces, si no se toman medidas como se han tomado, el riesgo es que la desaceleración quizás sea mucho más pronunciada. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el mes de abril, la economía había crecido apenas 3.3. Si tú la comparas con abril del año 2018, según información del Banco Central, la economía había crecido 6.9. O sea, es un 50%. Y luego entonces en mayo, que es el último dato, se recupera y retorna al 5.3. Pero si tú comparas el 5.3 de mayo de este año con el 6.9 que creció en mayo del año pasado, aún así todavía no hay una recuperación. Es decir, que yo creo que todo va a depender del manejo de la política y del entorno internacional. Hay cosas que no se controlan. Tú no controlas, por ejemplo, los Twitter que pone Donald Trump. Eso nosotros no lo controlamos. Y eso genera incertidumbre. Lo que sí nosotros podemos controlar es la situación interna. Y ahí va a depender de los arreglos políticos que se hagan
y eso evidentemente genera un compás de espera. Por eso es que hay que monitorear la economía, hay que estar siempre encima de ello. Yo creo que las autoridades están haciendo su trabajo en ese sentido, y básicamente las autoridades monetarias, con los estímulos que le han dado a los últimos meses a los sectores productivos. Yo creo que eso es correcto, dentro de una coyuntura y el ciclo político electoral que vive la República Dominicana. Por la parte del gobierno, por la parte de, vamos a decir, de la política fiscal, no hay mucho margen, porque el gobierno opera con déficit. Y entonces lo que eso puede provocar es un mayor endeudamiento. Y todos sabemos que se colocaron 2.500 millones de bonos soberanos, que esos bonos, cuando entren, pienso yo que el gobierno lo va a gastar y va a aumentar la inversión pública. Por lo tanto, yo creo que las últimas medidas que se han tomado por el lado monetario son correctas, tomando en consideración el ciclo político preelectoral que se está viviendo en el país. Pero ¿qué tiempo puede el país aguantar, soportar la situación que se está viviendo actualmente, de no llegarse a un acuerdo, de no resolverse este conflicto político interno que tiene el partido de gobierno? Yo creo que tienen que hacer conciencia, mucha conciencia, porque precisamente mientras más se postergue cualquier acuerdo, eso obviamente que va a afectar más a la economía. Y si afecta a la economía en un proceso electoral o preelectoral, eso va a generar descontento social. Porque ¿qué significa, por ejemplo, que la economía crezca menos? Significa que va a generar menos empleo. ¿Qué significa que se genere menos empleo? Que más personas que andan buscando trabajo, y quizás jóvenes, no lo van a encontrar. Y entonces eso tiene repercusiones importantes. Cuando tú analizas el perfil de la delincuencia en la República Dominicana, tiene un perfil joven, entre 18 y 25 años, que ni trabajan ni estudian. Y que la tasa de desempleo en ese segmento de la población llega casi al 30%. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso, porque eso sí genera descontento social. Y si tú tomas en consideración que para las elecciones del año 2020, más de 1 millón de personas que van a votar son jóvenes, nuevos, entonces con más razón yo creo que en términos políticos se debe llegar a un acuerdo lo más pronto posible para que la economía no se resienta. Juan Bosch decía en sus libros de temas económicos, decía lo siguiente, decía que generalmente las crisis económicas traen como consecuencia crisis política y crisis social. Y eso evidentemente yo creo que los líderes, los principales líderes del país y básicamente del Partido de la Liberación Dominicana tienen que ser lo suficientemente, y lo son, inteligentes para darse cuenta, ¿eh? Porque tú sabes cuál es el costo de todo esto, es el poder, la pérdida del poder. O sea que fácilmente puede salir el PLD del poder con todo esto que está pasando, con el conflicto político. Claro que sí, claro que sí. Eso es muy evidente. Por lo tanto, todo eso tiene que conllevar a un arreglo político. Porque si tú sumas desarreglo, desencuentros políticos, si tú sumas eso, situaciones económicas que se pueden agravar, y entonces ya esos son dos caldos de cultivos para que evidentemente eso pueda dar al traste con la pérdida del poder. Una desestabilización. Claro. Profesor, hablando precisamente de que el 2020 ya es un año eminentemente electoral, claro. En mayo serán las elecciones. Y si estamos entrando al segundo o el tercer trimestre del año, con un descenso en la economía, ¿qué se augura entonces para el 2020? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que este año la economía va a crecer menos que el año pasado. Y me da la impresión que el afán que tiene el Banco Central precisamente es para eso. Todos esos estímulos es que el Banco Central trata de que la economía termine con un crecimiento de un 6%. Pero para la economía crecer un
6%, o terminar con un 6%, tiene que crecer durante la segunda mitad, esta segunda mitad, 6.9, casi 7. Y yo creo que la economía no está creciendo eso. Entonces, eso no es bueno, porque generalmente uno de los éxitos del Banco Central ha sido que ha mantenido un nivel de crecimiento alto. Y eso lo venden como una especie de marketing también político. Pero dentro de un año preelectoral, próximo a un año electoral, con elecciones primarias que se avecinan ahí, que la economía termine creciendo un 5, 5.5, lo que sea, pero no un 6. Cuando tú comparas el 5.5, el 5.6 con el 7 que creció el año pasado, ¿qué significa? Que como quiera que sea, sí, hay un descenso. Entonces ese es el apuro. Y yo creo que por eso es que hay que tomar las medidas. Porque mira... hay presión en el sector económico del gobierno. Y Ana, la confianza juega un papel importante en la economía. La confianza. Porque te voy a decir lo siguiente. A ti te pueden dar todo el dinero del mundo, pero si tú no quieres gastarlo, tú no lo vas a gastar. Porque muchas veces cuando la economía tiene y hay un entorno que la gente no sabe, qué va a ocurrir. Oye, tú le puedes poner 1.000 millones y dices, espérate, yo hoy no voy a invertir. Que eso es lo que está pasando actualmente en el país. Claro, no voy a invertir hasta que yo no vea que las cosas se vayan a resolver. Y eso, si llegamos que se aclare el panorama. Claro, si llegamos al próximo año en una situación de incertidumbre, en un proceso electoral, menos la gente va a hacer la inversión. ¿Entiendes? Eso hay que resolverlo ahora, porque no hay tiempo. ¿Hay presión en el sector económico del gobierno? No, claro que sí. Hay presión. Incluso cuando a eso tú le sumas que por la situación de inseguridad que ha ocurrido en los últimos meses, el sector más importante generador de divisas, que es el turismo, hay una campaña en contra de la República Dominicana, entonces te das cuenta de que puede haber, el peligro puede ser mayor. Porque, por ejemplo, este país está recibiendo casi todos los años más de 6 millones de turistas. El turismo está generando 7.000 millones de dólares. Y es el sector que más dólares genera, ingresos por divisas. Si eso se ralentiza, entonces yo creo que eso tiene sus consecuencias. El año pasado la República Dominicana recibió más de 30.000 millones de dólares por turismo, remesas, inversión extranjera y otros sectores, exportaciones de bienes de zona franca, 7.000 millones. Y eso, en cierta manera, bueno, es la cantidad de recursos que sustenta el mercado de las divisas. Si de repente esa cantidad de divisas se reduce, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a incrementar. El tipo de cambio se va a incrementar. Y eso que ha ido subiendo puntos hace unos meses ahí, claro. Y que va a seguir subiendo. Porque en la medida que si los sectores eso es una mala noticia. Bueno, porque el Banco Central tiene mecanismos muchas veces para retirar recursos. Pero lo que sí es algo normal, que si el Banco Central abarata el dinero y se presta más, entonces eso aumenta las importaciones. Y entonces eso hace que el tipo de cambio se deprecie. Posiblemente este año el tipo de cambio termine por encima del 51 por 1. Claro. Está llegando, falta un poquito para eso. Por encima. Pero en el presupuesto del año 2019, al principio se proyectó en diciembre un tipo de cambio de 53 por 1. Y el presupuesto se hizo tomando en consideración un tipo de cambio del 52 por 1. Que al final casi siempre termina muy cerca. No muy cerca, pero ya los precios están ajustados a ese tipo de cambio. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar un arreglo, necesariamente, ¿no? Un arreglo de carácter político que genere certidumbre, pero si eso no ocurre, entonces yo creo que las consecuencias están planteadas. Profesor, esa situación de esa campaña negativa en el sector turístico, ¿no se está haciendo como un poco irresponsable
el país con ese tema? No, mira, ¿tú sabes qué pasa, Ana? Que generalmente la República Dominicana en el Caribe es el líder dentro de ese mercado, el mercado turístico. Y además, la República Dominicana es el país del Caribe que más inversión extranjera recibe. Y la inversión extranjera generalmente viene por el sector turismo. Quien hace la campaña no somos nosotros, son nuestros competidores, de una forma u otra. Y eso es normal, porque tú estás en un mercado que es extremadamente competitivo, muy competitivo. Puerto Rico compite con la República Dominicana, Cuba compite con la República Dominicana, Bahamas compite con la República Dominicana, Barbados compite con la República Dominicana y todos los países del entorno del Caribe compiten con la República Dominicana. Cancún de México es un ejemplo bastante elocuente de lo que es las consecuencias de una situación de inseguridad. Ay, sí. Gran parte alta. Oye, dentro del Caribe, Cancún era quizás el que más turistas recibía. Sí. El Caribe mexicano. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. La situación de inseguridad que se vive en México, todo esa narcoeconomía que ocurre en México, entonces ha hecho que Cancún ya no sea un destino preferido precisamente por turistas norteamericanos o de otros países. O sea, que corre República Dominicana entonces, esa suerte. Exacto. Entonces, gran parte de esos turistas vienen a la República Dominicana. Y gran parte incluso de inversionistas mexicanos están en la República Dominicana. Se han ido de México. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo. En ese espejo. Por eso es que el tema interno, el tema de la política, pero también el tema de la seguridad ciudadana, juega un papel importante en ese tipo de sectores que son sectores muy sensibles a esas situaciones. Profesor, todavía se está discutiendo lo del aumento de salario. ¿Usted cree que eso de alguna forma, si se llega a algo, pueda influir en...? Mira, tiene que llegar. Eso es también otro mecanismo que no entiendo por qué no ha llegado. Aquí cada 2 años tiene que revisarse el salario mínimo. Si la economía ha crecido mucho, eso significa que el sector empresarial se ha beneficiado mucho, porque en la economía, de toda la riqueza que se genera, todo el PIB, el 82% del PIB lo genera el sector privado, y el 18, el 17% lo genera el sector público. Entonces, la oferta que hace el sector privado es un 10%, eso es pírrico, eso no es evidentemente lo que merece el sector trabajador en la República Dominicana, porque aquí lo que se va a aumentar es el salario mínimo. A la gente que tú le aumentas el salario mínimo, no, ese dinero adicional, ¿tú crees que lo va a ahorrar en una cuenta? No, lo va a gastar. Claro. Porque no es tanto. Y entonces, cuando lo gasta... Lo va a gastar y sigue endeudado. Pero oye bien, cuando lo gasta, ¿a dónde va ese gasto? A las empresas. Se retorna. Otra vez. Y eso dinamiza la economía. En ningún país del mundo el salario mínimo ha provocado estallido social, ni quiebra de empresa. Eso no es verdad. No es cierto eso. Entonces yo creo que un incremento del salario entre un 20 y un 25%, yo creo que le va a hacer bien a la economía. Le va a hacer muy bien a la economía. Que lo oigan los empresarios. La va a reactivar. Y eso yo creo que hay que hacerlo. Claro, los empresarios han incorporado el tema de la reclasificación de las empresas. Pero eso es un tema que hay que discutirlo fuera del comité de salario. Porque una reclasificación de empresas lo que está haciendo es lo siguiente. Muchas empresas que según la clasificación que hace el Ministerio de Trabajo para fijar salarios mínimos son empresas grandes. Por ejemplo, una empresa de 4 millones de activos o ingresos o más es una empresa grande. Pero con la nueva ley, con la ley 387-17 de reclasificación empresarial, eso es una empresa pequeña. Por lo tanto, si eso se negocia en lo adelante, muchas empresas grandes van a pagar salarios de empresas pequeñas. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que discutirlo. Fuera de todo esto, la ley lo que dice es, el Código de Trabajo, que lo que se discute en el Comité de Salario
es salario mínimo, no reclasificación de empresa. En ningún país del mundo el salario mínimo está supeditado a reclasificación de empresa. Ya no están haciendo señas, profesor, pero no quiero terminar de conversar con usted, ¿verdad? Sin que usted me dé un poco de luz. Yo siempre preocupada por mi país. Sí. ¿Qué le conviene en materia económica a República Dominicana? Un cambio de gobierno, un cambio de escenario en este gobierno, o un cambio de gobierno, de partido completo. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, al margen de los cambios políticos, yo lo que creo en que el modelo económico dominicano tiene que ser transformado. No importa quién esté allí, porque no es un problema de partido ni un problema de personalidad, es un problema de que hay una estructura en la República Dominicana que tiene que ser transformada en términos de cómo tiene que conducirse el modelo económico dominicano. Nosotros no podemos tener un modelo económico que esté sustentado sobre la base de ¿qué? Sobre la base de salarios bajos o sobre la base de un endeudamiento bastante fuerte. Por ejemplo, nuestra economía ha crecido mucho, 6.5%. Pero ¿en cuánto ha crecido el endeudamiento? A una tasa que casi duplica el crecimiento de la economía. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Es una economía que crece, pero también te genera mucha informalidad laboral. Entonces, yo creo que hay que revisar el modelo dominicano. Más que un cambio de una persona por otra, un partido por otro, no sé, porque ya es una decisión soberana de la población dominicana. Pero lo que yo creo es que si el que viene o el que se queda no revisa a profundidad el modelo económico dominicano, vamos a tener la misma suerte. Esa es mi posición. Muchísimas gracias, profesor, como siempre. Mire, mándenle un mensajito por ahí al gobernador del Banco Central. Si él no encuentra a quien le gaste, quien le coja los 1.000 millones, dígale que Ana y yo se lo gastamos. Mire, como más hacemos en 3 días. Mira, no hay que enviarle un mensaje, es que ellos ven este programa. Sí. Pero recuérdenselo. No, mire, ellos lo ven. Ese es el mensaje que le estoy enviando a través de informes. Ana y yo se lo gastamos de una vez. Claro. Que acelere eso por ahí. Gracias por acompañarnos. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate.